Bueno, mis hermanos, entonces eh, darles en esta hora la bienvenida una vez más a esta, a este tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Hoy vamos a mirar un panorama escatológico, pero vamos a hacerlo dentro de una guía cronológica del plan profético de Dios. Así que entonces vamos aquí a mirar algunas cosas muy importantes con respecto a esto. Entonces, bueno, yo quiero aquí primero colocar este texto que el apóstol Pablo le escribió a Tesalonicenses. Y entonces dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es importante decir que estamos en un tiempo donde la confusión, la desorientación y la falta de o las falsas interpretaciones están abundando y muchos creyentes hoy viven sin una comprensión clara del futuro profético que está revelado en la palabra del Señor. Así que entonces esta falta de conocimiento o esta falta de entendimiento de ese propósito divino ha entonces producido en muchos creyentes y en muchas personas como una apatía espiritual a estos temas. También de pronto en algunos de ellos se ha generado un miedo a lo porvenir y también pues hay una débil expectativa con respecto al recogimiento de la iglesia y el regreso de Cristo. Así que entonces aquí el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, exhorta a los creyentes entonces a vivir despiertos, ¿sí? Y sobrios, es decir, entonces alerta y con discernimiento espiritual, ¿sí? Así que entonces esta exhortación, este ánimo nace entonces del conocimiento de los tiempos, ¿sí? Y pues también de las señales proféticas. Dormir espiritualmente es ignorar el panorama escatológico, ¿sí? Eso es dormir espiritualmente. Ignorar la profecía, ¿sí? Ignorar, entonces, si no estoy mal ahí en primera de Tesalonicenses, espérame que me viene el texto a la mente, capítulo 5. Voy aquí a buscarlo rápidamente, porque aquí la palabra dice algo con respecto y entonces habla y dice, no, sí, capítulo 5 primera de Tesalonicenses, versículo 20 dice, no menosprecies las profecías, ¿sí? Entonces, estar dormido espiritualmente es ignorar el panorama escatológico, ¿sí? Velar, en cambio, es entonces vivir con una visión clara de lo que Dios entonces ha anunciado que vendrá. La palabra del Señor es contundente al decir, si usted se ubica en Proverbios capítulo 28, Proverbios 29, perdón, versículo 18, dice entonces que donde no hay visión o profecía, el pueblo se desenfrena. Así que cuando el pueblo de Dios pierde la vista, ¿sí? Pierde de vista el plan profético, entonces cae en el desorden espiritual, ¿sí? Ya sea que caiga en la mundanalidad o en la pérdida de propósito con respecto al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y por eso entonces esta enseñanza lo que tiene como propósito hoy es ofrecer una guía ordenada, ¿cierto? Bíblicamente, hablando del plan entonces profético de Dios, ¿sí? Y aquí entonces se encierra la finalidad que el Señor tiene con la iglesia. También vamos a mirar entonces qué otros eventos están enmarcados dentro de la profecía. Y así entonces pues vamos a nosotros a vivir con esperanza, también entonces con propósito y con una necesidad, ¿sí? Bastante fuerte de estar despierto. Entonces aquí como manera de introducción, decirles que es esencial que el creyente tenga claro un panorama profético, ¿sí? Ya que entonces entender los eventos futuros nos permite vivir con esperanza, también nos prepara
y nos da propósito. ¿Sí? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Yo lo que he observado y lo que me he podido dar cuenta es que muchos creyentes entonces no tienen claro, no tienen definido un panorama profético y entonces pues ellos lo que hacen es hacer caso omiso a la profecía. ¿Sí? Y entonces la ven confusa, la ven complicada. Pero bueno, aquí a través de esta enseñanza vamos a mirar. Hoy no alcanzaremos a mirar todo el panorama profético, así como lo vamos a desarrollar. Vamos a ir por secciones y bueno, esperamos que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, porque conocer lo que la Biblia dice sobre los últimos tiempos va a fortalecer nuestra fe. ¿Sí? Porque la profecía bíblica lo que le brinda al creyente es esperanza, ¿sí? Y la esperanza, la palabra del Señor dice que no avergüenza. Así que entonces, eso va a fortalecer nuestra fe, esta palabra nos guía también en la toma de decisiones y también nos prepara para los desafíos que están por venir. Y pues este conocimiento nos llama a vivir con urgencia, ¿cierto? Esperando entonces y anhelando que el Señor Jesucristo levante su iglesia. Por eso aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y él dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Así que entonces démonos cuenta que es importante conocer los tiempos. Así que entonces vivimos en un momento donde, o en un tiempo donde muchos cristianos conocen a Jesús como Salvador, pero ignoran el plan profético que nos revela entonces los eventos que Él ha enmarcado para el trato que Él tiene con la humanidad y también pues con su iglesia. Así que esa falta de visión escatológica ha causado entonces un despertar parcial en la vida del creyente, porque se celebra por una parte la salvación, ¿cierto? Se tiene el gozo, pero se vive sin expectativa del futuro, ¿sí? De ese futuro glorioso, de esa esperanza bienaventurada que el Señor ha prometido para los que le aman, como dice su palabra. Así que ahí la palabra del Señor es clara, ¿cierto? Ahí en Proverbios 29:18. Entonces, donde no hay visión, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Eso significa que cuando se pierde de vista el propósito eterno de Dios revelado en su palabra, el pueblo entonces cae en confusión, el pueblo se debilita en la fe, se enfría el amor, se apaga la esperanza y pues se vive sin dirección espiritual, ¿sí? Y una de las razones principales por las que muchos creyentes están confundidos ante eventos como el arrebatamiento, la gran tribulación o el juicio o el milenio, bueno, es porque no tienen un panorama escatológico ordenado, ¿sí? Un panorama escatológico bíblico ordenado. Y esta confusión entonces ha dado lugar a extremismos, ¿sí? A indiferencia o también a interpretaciones pues erradas que debilitan el mensaje del Evangelio. Así que es por esta razón que esta enseñanza pues nace como con esa necesidad de trazar una guía clara y cronológica del plan profético de Dios, según lo que la escritura nos plantea, ¿sí? No se trata aquí de especular, sino de estudiar con reverencia lo que Dios ya ha dicho. Así que la profecía no es para entretener, ¿sí? No es para eso la profecía, sino es para alimentar la fe, ¿sí? Para activar la obediencia y pues también despertar una vida vigilante, una vida que entonces está velando. La visión profética, es importante decirles esto, que no es un lujo, ¿sí? No es un lujo doctrinal, ni tampoco un tema secundario.
la profecía bíblica es una brújula espiritual, ¿sí? Porque nos recuerda quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo debemos vivir mientras esperamos el cumplimiento de esas promesas divinas. Así que entonces esto es muy, muy importante tenerlo. Así que es esencial que el creyente tenga claro un panorama profético, ¿sí? Entonces, ya que entender los eventos futuros, pues nos permite vivir con esperanza, preparación y también con propósito. Así que entonces, aquí tenemos ya, vamos a entrar al panorama cronológico de esa guía profética. Entonces, tenemos aquí a una línea del tiempo. Aquí tenemos una línea del tiempo. Estamos aquí entonces, encontramos el número cero. Y aquí entonces tenemos el nacimiento de Jesús. Recuerde que Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que entonces cuando llegó el cumplimiento, por eso ahí pusimos el número cero, porque el número cero indica entonces ya un cumplimiento, ¿cierto? Indica un momento exacto. Así que entonces a partir de ahí se parte la historia y entonces hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y comienza entonces aquí a darse el nacimiento de Jesús. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ¿sí? Ahí, en la hora exacta, en el día exacto, en el año exacto, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es a partir de ahí, escuchen con mucha atención, es a partir del nacimiento de Jesús que se comienza a desarrollar entonces algo que la Biblia nos menciona muy claramente. Y si usted se ubica en el libro de Efesios, capítulo 1, allí nos habla entonces de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿sí? La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces dice aquí Efesios capítulo 1, versículo 8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y escuche lo que dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea que mire que el Señor, uno de los propósitos de su manifestación, aparte de redimirnos y aparte de todo lo que ya usted y yo sabemos, es reunir todas las cosas en Cristo. Y entonces, ¿en qué tiempo? Entonces, en un tiempo que se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es a partir de ahí, del nacimiento de Jesús, que se comienza a desarrollar la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Y qué nos enmarca esto? Entonces nos enmarca que comienza a cumplirse todo lo que el Señor había anunciado, ¿sí? Y usted podrá preguntarme, bueno, pastor, ¿qué es una dispensación? Bueno, una dispensación es un periodo específico en el cual entonces Dios administra, ¿cierto?, su plan con la humanidad de una forma particular. ¿Sí? Cada dispensación tiene una revelación específica de Dios, una responsabilidad humana y también un juicio, ¿cierto? Entonces, eso es importante recordarlo. Ahora, la dispensación del cumplimiento de los tiempos es, es la última gran etapa, ¿sí? Que está entonces compuesta porque esta dispensación del cumplimiento de los tiempos nos encierra los eventos desde el nacimiento de Jesús, escuche muy bien esto, hasta el evento del juicio final, ¿sí? O sea que mire que es una gran etapa, ¿sí? Es una gran etapa, entonces, esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, donde entonces aquí Dios está tratando con la humanidad y inicia con el nacimiento de Jesucristo y termina con el juicio final, ¿sí? Y entonces usted sabe que el juicio final es el último evento que se dará, ¿sí? Y entonces una vez se da ese evento ya comenzamos a entrarnos a los cielos nuevos y tierra nueva que habla Apocalipsis 21. Así que entonces es importante decir que todos los tiempos posteriores y anteriores a Cristo están reunidos en él.
¿sí? Porque los tiempos antes de Cristo apuntaban a Cristo y los tiempos después de Cristo están basados en Cristo. Así que el cumplimiento de los tiempos indica la conclusión de periodos, escuche muy bien, que Dios mantuvo bajo su gobierno y que en especial están relacionados con el futuro, ¿sí? Entonces es importante que usted tenga en cuenta eso. Entonces se comienza ahí a desarrollar la dispensación. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, comienza a haber cumplimientos de lo que antes se había anunciado, se había dicho. Así que entonces ya sabe que de aquí en adelante estamos metidos en esa gran etapa, ¿sí? Y en esa última etapa, que es entonces la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, aquí tenemos otro evento muy importante y es la ascensión de Jesús, ¿sí? Dentro del nacimiento a la ascensión de Jesús, pues hay diferentes eventos. Yo aquí quiero como resaltar los eventos más importantes o fuertes dentro de la profecía para así entonces tener ese panorama. Entonces, tenemos aquí la ascensión de Jesús, que el mismo Señor también ya había hablado acerca de ella. Y entonces hasta ahí se cumplieron 69 semanas de la profecía de Daniel, ¿sí? Es importante entonces decir que todo plan profético tiene un punto de partida, ¿sí? Y la Biblia entonces nos habla en Daniel capítulo 9, versículos 24 en adelante, entonces comienza a mostrar una de las profecías más exactas y también determinantes de toda la escritura, ¿sí? Porque en esta visión de Dios aquí entonces le revela a Daniel un periodo de tiempo de 70 semanas que enmarca entonces eventos cruciales para Israel, ¿sí? Y que también enmarca eventos cruciales para el mundo. Eso es importante entonces nosotros entenderlo y tenerlo claro. Así que entonces esta profecía que el Señor le da a Daniel es una de las más exactas y más determinantes de toda la escritura. Y es importante tener en cuenta que hasta la muerte de Jesús se cumplieron entonces dos tramos, porque la profecía de la semana 70, de las 70 semanas de Daniel, están divididas en tres secciones, ¿sí? Y ya se cumplieron dos divisiones de las tres. O sea que ya entonces hay un cumplimiento que se ha venido dando. Así que entonces es importante decir que dentro de la profecía bíblica hay un ya de cumplimiento y un todavía, ¿cierto? Hay todavía un faltante de profecías por cumplirse. Así que entonces, pero sabemos que el Señor es fiel para cumplir su palabra. Si ya se han cumplido casi todas las profecías, solamente quedan unas pocas por cumplirse, entonces usted creerá que no se van a terminar de cumplir y podemos decir con firmeza que si se han venido cumpliendo, se cumplirán porque el Señor es fiel a su palabra. Así que entonces cada semana representa 7 años o está representada por 7 años, por lo cual entonces las 70 semanas equivalen a un periodo de tiempo de 490 años, ¿cierto? Que están divididas en tres partes. Entonces la primera división se dio entonces con 7 semanas, 49 años, un tiempo de construcción allí o de reconstrucción, perdón, de Jerusalén. En ese primer tramo entonces se cumplió con Zorobabel en el tiempo del retorno de Babilonia. Esta primera división entonces es de 7 semanas que equivalen a 49 años. ¿Sí? Se cumplió con Zorobabel en la reconstrucción del templo. Ya entonces la segunda división, que equivale a 62 semanas, entonces 434 años, desde la reconstrucción hasta la manifestación y la muerte del Mesías, ¿sí? Hasta ahí, entonces va este segundo tramo, que son 62 semanas, 434 años.
Este segundo tramo se cumplió entonces o comenzó a darse el cumplimiento con Nehemías, por allá en el 444 a.C., y a partir de esa fecha entonces empieza a desarrollarse esta segunda división de la profecía de las 70 semanas. Y entonces que esa segunda división son 62 semanas, ¿sí? Que van desde la reconstrucción de las murallas hasta, y la ciudad hasta la muerte del Mesías. Así que entonces es importante decir que solamente queda una semana entonces pendiente en el cumplimiento. Ya ahorita la vamos a identificar aquí dentro del panorama que estamos aquí observando. Entonces, hasta el momento, si sumamos 7 más 62 es igual a 69. O sea que hasta el momento se han cumplido 69 semanas, 483 años con exactitud profética, ¿sí? Desde el decreto entonces para reedificar Jerusalén hasta la muerte del Mesías, tal como lo dijo el mismo Daniel en Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Así que la semana 62, entonces, que es a la vez la semana 69, si la sumamos 7 más 62, 69, entonces esto nos da entonces que ahí se cumple con la muerte del Mesías. Hasta ahí entonces comienza o llega ese tramo de esa segunda división. Y pues esto se cumplió entonces cuando allá por allá en Lucas capítulo 19, versículo 28, en adelante, ahí nos muestra entonces y nos grafica la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y si usted por allá se ubica en el versículo 42, 43, entonces usted si le pone atención a lo que el Señor está diciendo ahí, porque el Señor está diciendo algo muy concreto, muy específico y está diciendo algo muy importante ese día, entonces que Él estaba realizando esa entrada triunfal a Jerusalén. Y entonces, porque ese día estaba llegando ya a su fin este segundo tramo de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Así que entonces, por esta razón Jesús hace un lamento y oh, cuando está mirando a Jerusalén, y dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero mire lo que Jesús dice, más ahora está entonces cubierto tus ojos, ¿sí? Ahora están entonces cubiertos tus ojos. ¿Por qué? Porque la profecía de las 70 semanas de Daniel están entonces enfocadas, tiene un enfoque muy puntual. Y entonces le dice el Señor a Daniel, a través de su mensajero, le dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, en este caso Israel, y sobre tu santa ciudad, en este caso Jerusalén. Por eso entonces Jesús hace el lamento cuando hace la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, la semana 70 aún no ha comenzado, ¿sí? Entonces, hasta aquí tenemos 69 semanas que se han cumplido de la profecía de Daniel. Y a partir de que se cumplió esos dos tramos, entonces se le dio pausa a esa profecía, ¿sí? Ahí se le da una pausa, porque una vez se da la ascensión de Jesús, el evento siguiente importante es entonces el evento que se da en el día de Pentecostés, ¿sí? Entonces Jesús asciende y él les dice, no, antes de irse, les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Así que entonces allí, en el libro de los Hechos, nos grafica y nos muestra que estaban allí en el aposento alto y había entonces un número, ¿sí? Dice que había allí un número congregado y era entonces 120, ¿sí? Entonces, en aquellos días, entonces, habían como 120 números. El número 120 indica entonces de los que regresan o de los que comienzan, ¿sí? De los que regresan o de los que comienzan. En este caso, ellos vienen regresando del Monte de los Olivos,
Pero también se da ahí un comienzo y entonces es a partir de ese momento que se comienza a abrir ese paréntesis que se conoce entonces el paréntesis y comienza entonces a desarrollarse, a partir de ahí comienza a desarrollarse y a dársele cumplimiento a la dispensación de la gracia. Es importante recordar y decirle que la dispensación del cumplimiento de los tiempos, entonces, dentro de esa dispensación grande, ese periodo de tiempo de cumplimiento contiene entonces la dispensación de la gracia y la dispensación del reino milenial, ¿cierto? Y concluyendo ya con el juicio final. Así que entonces a partir de ahí comienza a desarrollarse la dispensación de la gracia, ¿sí? Y comienza entonces el tiempo de desarrollo de la iglesia en la tierra. Eso es importante que nosotros lo vayamos entendiendo porque ya estamos próximos a entrar a estudiar Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 donde vamos a mirar entonces ya más ampliamente y detalladamente cada uno de los tiempos de la iglesia aquí en la tierra, que están graficados a los mensajes a las siete iglesias, ¿sí? Ya dijimos que el Señor Jesucristo tiene una sola iglesia. Entonces, pero esa iglesia entonces se está perfeccionando a través de siete tiempos. Entonces, graficados aquí en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿sí? Ahí entonces está graficado entonces ese tiempo de desarrollo de la iglesia en la tierra. Es importante decirles que ya estamos nosotros en este tiempo, ¿sí? Ya estamos en el tiempo de la Odisea, o sea que ya estamos en el último tiempo, en la última etapa de perfección de la iglesia aquí en la tierra. Eso es muy importante entonces decirlo. La iglesia entonces dijimos que ha de ser de perfeccionada a través de siete tiempos y a través de cinco ministerios. Así que entonces usted se da cuenta en cada uno de estos nombres, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. El carácter que nos muestra esto es que la iglesia es gentil, ¿sí? Entonces se da cuenta usted que ahí la iglesia es gentil. Todos los nombres que tiene allí, cada uno de los mensajes a las siete iglesias, entonces son gentiles, ¿sí? Éfeso, entonces, que dentro de su significado nos muestra que es deseable, ¿cierto? Amada, o también es una iglesia que tiene un deseo ardiente. Representa entonces a una iglesia con un comienzo fuerte y apasionado, ¿sí? Pero que perdió entonces su primer amor. Entonces allí comienza a darse con esta etapa de perfección con Éfeso, después viene Esmirna, que Esmirna entonces significa mirra, ¿sí? Entonces es un perfume que se libera al ser entonces triturado, ¿sí? Al ser triturada la mirra, entonces libera allí un perfume y entonces allí es una iglesia fiel bajo una persecución, ¿sí? A través del sufrimiento, a través de estarla triturando, entonces su aroma de fe y de fidelidad se sigue esparciendo. Ya también tenemos a Pérgamo, que entonces es una iglesia que comienza a casarse con el mundo, ¿sí? Y comienza a mezclarse con el poder político y con la idolatría. También tenemos Tiatira, que significa entonces sacrificio continuo o olor de aflicción. Y es una iglesia con obras crecientes, pero tolerante con la falsa doctrina y también corrupción espiritual. Tenemos a Sardis, que Sardis entonces significa los que escapan o remanente, y es una iglesia con apariencia de vida, pero espiritualmente muerta, ¿sí? Solo unos pocos fieles allí permanecían. También tenemos Filadelfia, que es una iglesia de amor fraternal. Su significado es amor fraternal. Es una iglesia misionera, una iglesia fiel, obediente, aprobada por Dios, tiene una puerta abierta. Es una iglesia entonces donde hay ese amor fraterno. Y la última etapa, que es la que estamos viviendo, es la etapa de la Odisea, que Odisea pues significa, la Odisea significa gobierno del pueblo o justicia del pueblo. Y es una iglesia tibia,
espiritualmente autosuficiente, que cree no necesitar nada, pero que está ciega y que está desnuda, ¿sí? Y una de las características por las cuales está ciega y está desnuda es por no atender a la palabra profética más segura, ¿sí? Por no atender a las profecías, por ignorarlas, eso hace parte de esa ceguera y también de esa desnudez, porque es una iglesia que ha materializado la fe. Es una iglesia que entonces se está acostumbrando a vivir en esa tierra y se le está olvidando de que su lugar no es aquí en la tierra, ¿sí? Entonces es una iglesia que está más preocupada por el materialismo y por otras cosas que realmente por lo que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos y es hacer tesoros arriba en el cielo. Así que entonces cada uno de estos mensajes representa entonces no solamente una iglesia literal, ¿sí? Allí en el primer siglo, sino también una etapa histórica que revela el proceso progresivo y espiritual de la iglesia en la tierra. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y es una iglesia gentil, porque el Señor Jesucristo, Él se va a casar con una gentil, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ya, pues esto lo vamos a estar ampliando, cada uno de estos periodos de perfección de la iglesia en la tierra, lo vamos a estar ampliando cuando entremos a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Aquí estamos haciendo un panorama. Entonces, aquí, entonces se cumple la semana 62 que es la semana 69, ¿cierto? Las dos, se cumple esos dos primeros divisiones de la profecía de Daniel, de las 70 semanas, se abre un paréntesis, ¿sí? Entonces es el tiempo donde se desarrolla la iglesia en la tierra. Y ya entonces, una vez se concluya este tiempo de la Odisea, se va a dar entonces el evento que la iglesia debe estar anhelando y debe estar esperando, y es la ascensión de la iglesia, ¿sí? Entonces la iglesia será quitada de esta tierra, entonces subirá para encontrarse con Jesucristo en las nubes. Es ahí entonces el punto de encuentro con Jesucristo. Eso indica entonces que no es aquí en la tierra, sino que es entonces fuera de ella. Y una vez entonces se da la ascensión de la iglesia, entonces se comienza a dársele nuevamente, aquí está entonces la pausa, ¿cierto? Que se le dio a la profecía de Daniel. Y aquí, con el evento del arrebatamiento de la iglesia, comienza entonces el desarrollo de la última semana de la profecía de Daniel, porque solamente falta una semana, entonces, por cumplirse, y entonces que es la llamada semana número 70, ¿sí? Que esta semana entonces su duración es de 7 años, ¿sí? De 7 años. Y es importante decir que la iglesia no participa, ¿cierto? No juega papel en la profecía de las 70 semanas. Por eso entonces aquí se abre este paréntesis, y entonces, una vez se cumple lo que se tiene que cumplir con la iglesia, se cerrará el paréntesis, se da entonces la ascensión de la iglesia, y es ahí entonces donde comienza aquí a desarrollarse el cumplimiento de la semana número 70, que esa profecía entonces es directamente para la nación de Israel, ¿sí? Y para Jerusalén. Y es importante que mientras se está desarrollando esa última semana de la profecía de Daniel, entonces también arriba en el cielo, entonces la iglesia estará en su programa celestial, ¿sí? Entonces eso lo vamos a estar graficando y lo vamos a estar mostrando también en la segunda sección de este panorama cronológico a través de esta guía profética del plan que el Señor tiene con la humanidad. Entonces, esto es un primer panorama que yo quiero que usted vaya teniendo claro, estructurado en su vida, en su conocimiento en Dios, porque esto le va a dar a usted entonces estabilidad espiritual, le va a dar firmeza, le va a dar esperanza, le va a dar propósito,
Y también nos va a dar esa necesidad de estar más preparados que nunca. ¿Sí? Ya todo está apuntando a que ya el tiempo o la estadía de la iglesia en la tierra está llegando a su fin. ¿Sí? Eso por todo lado en la palabra apunta, ¿sí? Y está entonces indicando eso. O sea que no es tiempo para que nosotros nos embolatemos en otras cosas. Sí, muchos están embolatados con otras cosas, pero es tiempo de que nosotros tengamos como esa misma fuerza y esa misma pasión de la iglesia en su primera etapa. Sí, entonces que podamos nosotros servir a Dios con toda la entrega, que podamos nosotros rendir nuestra vida, hacer tesoros en el cielo, porque eso es lo que va a durar eternamente. ¿Sí? Lo de aquí en la tierra es pasajero, es efímero, se acaba, se desvanece, pero lo que permanece es lo que usted tiene allí, entonces, en la bodega celestial o en el banco celestial, ahí como usted lo quiera decir. Entonces, eso es importante. El Señor Jesús dijo, donde está su tesoro, estará también su corazón. Entonces, por eso hay un ánimo de servirle al Señor, de una entrega. Y también esto es parte de lo que el Señor pues, nos ha permitido desarrollar en ese estudio, en ese constante análisis de la profecía bíblica. Así que entonces aquí tenemos este primer panorama. Vamos a dejar hasta aquí. Ya el tiempo se nos ha terminado. Pero qué importante que usted vaya aquí entendiendo cositas y también estructurándolas en el conocimiento y dejándolas claras. Y si hay preguntas, pues ya entonces les estaremos atendiendo posteriormente. Así que Dios le bendiga, mis amados hermanos, y bueno, deseamos que el Señor a través de estas enseñanzas nos siga edificando y nos siga dando ánimo para que podamos